Bienvenidos a su sesión Locos por la lección. Esta semana vamos a estudiar la lección número 6, más testimonios acerca de Jesús. Y si nos has acompañado a lo largo de esta semana, de estos estudios que hemos realizado, te has podido dar cuenta de cómo el tiempo ha pasado rápido. Y es que ya vamos por la lección número 6. Bastante rápido, ¿verdad? Sí, y sí. no solamente la lección número 6, sino que es la lección número 6 del cuarto trimestre del año. Es decir que Así tanto es. la lección va a la mitad y el año ya está pronto a acabar. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Así mismo es. Sorprendidos estamos. Entonces, le invitamos a que tomen su lección de escuela sabática, tomen su Biblia y se embarquen con nosotros a estudiar más testimonios acerca de Jesús. Y Gadi, ¿cuál es el texto para memorizar de esta semana? Así es, el texto está en Juan 12:32 y dice: cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Excelente, eso es una declaración plenamente del Señor Jesús y haciendo mucho referencia, creo yo, que al momento en que Moisés levantó la serpiente en el desierto para que los israelitas fueran sanados con lo que había acontecido allí. Pero básicamente en esta lección de escuela sabática nosotros veremos ciertos testimonios de personas que estuvieron cerca con Jesús y de una persona muy especial que estuvo siempre con Jesús, que da testimonio de quién es. Ya sabemos que a lo largo de las lecciones de escuela sabática que hemos estudiado, Jesús ha respaldado lo que son sus afirmaciones acerca de que Él es Cristo el Mesías a través de milagros. Así O es. sea, vimos diferentes milagros, ¿como cuál? Así es, por ejemplo, la multiplicación de los panes. Excelente. El La paralítico que Él curación del sanó. paralítico, claro que sí. A Lázaro cuando lo revivió también vimos eso. Claro que sí, la Y que curación mucha del gente ciego. ahí Sí. le conocieron a Jesús. La mujer samaritana, que fue lo que vimos la semana pasada, si no me equivoco, Así y es. cómo el testimonio de esa mujer pudo llegar a otras personas. De manera que en esta lección seguiremos viendo cómo diversas personas dan testimonio acerca de que Jesús es el Mesías y es el Cristo. Y vamos a comenzar con la primera persona que había salido de escena un poco, pero que ahora vuelve a presentarse, y es Juan el Bautista. Como nosotros sabemos, en el capítulo 3 del libro de Juan, se nos relata que Juan el Bautista había dado testimonio acerca de Jesús, ciertamente. Así es. Había dicho no solamente a sus discípulos, sino a las personas que estaban ahí, de que vendría otro para el cual él debía allanar el camino, y ese otro era el Cristo. Pero la historia sigue relatándonos en los versos 25 al 36, que hubo algo allá de lo que Juan dio a denotar a sus discípulos de que Jesús era el Cristo. Hubo una comparación que Juan se hizo él mismo con Jesús. ¿Y esa comparación cuál es, Gad? Sí, primero entrando en contexto, recordando que Jesús se fue de Judea precisamente evitando confrontación, sí. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Entonces, aparentemente, las confrontaciones estaban con respecto a que Jesús estaba bautizando y estaba consiguiendo mucha gente. Uh-huh. Y había un celo por los discípulos de Juan. Exactamente. Por lo mismo. Porque Juan estaba bautizando también. Claro que sí. Entonces, de ahí es que viene todo el asunto. O sea, los discípulos de Juan se le acercan a Juan, sí, y le preguntan si él no tiene cuidado de eso. O sea, ¿por qué Jesús está bautizando también? ¿No te preocupa eso? Sí, y ahí donde Jesús estaba en crecimiento. Es decir, había más personas que se estaban bautizando con Jesús que con Juan. Por supuesto. Y era intencional que así fuera. Así o sea, Jesús estaba contento con eso y Juan también estaba contento con eso. Solo hacía falta que los discípulos de Juan entendieran cuál era la voluntad. Y sí, Juan hizo una comparación bastante interesante. Él hizo una comparación como de una especie de boda en la que el novio está por casarse con la novia y el amigo del novio está feliz. Celebrando. ¿Cómo debe de ser? Celebrando porque su amigo se casa. Es de lo mío. Bravo, ahí. No, pero imagínense que el escenario fuese diferente y que el amigo se ponga celoso de que su amigo se está casando. Porque se está llevando a la novia de él. Mismo esperándole cuernos. Tiene que ser eso. Pero es curioso que eso puede pasar dentro de la fe cristiana, dentro de las iglesias. Un líder religioso puede creerse que la iglesia es suya y puede creerse que con quien la iglesia se va a casar es con él.
y terminar robándole el lugar a Dios, que es el Así novio. mismo es. Entonces debemos tener mucho cuidado de a quién estamos poniendo en primer lugar. ¿Estamos poniéndonos a nosotros, a nuestro liderazgo en primer lugar, o estamos poniendo a Dios y su voluntad en primer lugar? Por eso la lección rescata, que en su título principal del domingo es la humildad de Juan el Bautista, rescatando eso que cualquier líder debe de tener, o sea, líder religioso, incluso si tú eres líder de un equipo, debes de tener esa cualidad que es la humildad. Y es el hecho de que él se compara con el amigo que se siente feliz de que su amigo se va a casar. Así Y esa es. novia describe la lección que es el mismo pueblo al cual Jesús se ha acercado. De manera que Juan humildemente reconoce que es el tiempo de Jesús y que son sus méritos lo que ahora deben de acompañar, dirigiendo obviamente a sus discípulos a Claro. que le sigan, porque vimos en anteriores lecciones de que tanto habían dos discípulos de Juan que Claro. decidieron seguirle, pero decidieron seguirle porque el mismo Juan le dijo, ese es el Mesías, ese es el Cordero que quita los pecados del mundo. Correcto. Y es muy interesante lo que tú has tocado sobre el hecho de que cualquier persona o líder de la iglesia pudiera atribuirse ciertas cualidades o poderes que no le convienen y pudiera tomar una actitud que no fuera la mejor. Debo yo de recomendarle a esa persona que la humildad debe de prevalecer. Jesús dice que aquel que se humilla será Así es. enaltecido. El menor Ajá. será el mayor en los cielos. Y que incluso el mismo Jesús nos dio ejemplo de que nosotros venimos simplemente a servir. Nosotros no somos los que cosechan. Así es. Mira, Tanto el que cosecha como el siembra es el mismo Señor. Nosotros simplemente somos obreros de la viña. Y es lo que debemos de detenernos allá. por experiencia, a veces uno toma 5 o 6 cargos y llega un momento en el que tú te tomas la cosa personal Sí. para ti mismo y Sí. tú dices, no, pero es que esto tiene que ser como yo digo o como yo quiero que se hagan las Claro, cosas. porque llegamos a un punto en que ponemos nuestras decisiones personales sobre el beneficio de la mayoría, que en este sentido sería nuestra iglesia. Exacto. Si hay una decisión que se debe de tomar y tú sabes que la decisión como líder tal vez no te convenga a ti, X, Y, lo que sea, Así pero es. es lo mejor para la iglesia, debemos de ser como Juan y aceptarlo humildemente. Exactamente. Tiene que ser lo mejor para la iglesia siempre, porque la iglesia es donde se mantiene el pueblo y es la que va a misionar en función de lo que Jesús nos ha dicho que haga, que es predicar su palabra. Todo el que ha ido a una boda sabe que quien tiene que brillar es la novia y El el novio. novio. Más Olvídese nadie. de eso, nadie más. Nadie más La pinta que eso. gloria es para ellos dos. Así mismo Ese es es. su momento y nadie debe interrumpir el momento entre Cristo y su iglesia. Así Nadie mismo debe es. interrumpir eso. Nadie. Y no deja de hacer eco el principio básico que expresa Juan. Juan expresa, él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Amén. Precisamente en ese orden. Mientras más dejamos que Cristo crezca en nuestra vida, más va a menguar el yo, más va a menguar nuestra autosuficiencia y más va a brillar Cristo a través de nosotros. Y quién sabe, ese pudiera ser el secreto no solamente tal vez de un líder, sino de tu propia vida. Dejar Así que es. Cristo suba y que tú y yo debemos de menguar, porque hay que reconocer, negarse a uno mismo no es algo fácil. No No lo es es. nada fácil, realmente nosotros solo no pudiéramos hacerlo. Necesitamos la ayuda de Jesús para poderlo hacer. Definitivamente. Entonces, chicos, en la lección siguiente nos habla de una nueva concesión acerca del Mesías. Esta nueva concesión lo que viene a tratar es, a través de Juan el Bautista, el mismo Juan el Bautista, de cómo él da indicios claves acerca de quién es Jesús. Como recordemos, la lección se trata de más testimonio acerca de Jesús. Y en especial en el libro de Juan, Juan tiene una cosmovisión de Jesús totalmente teológica, en el sentido de que él trata de que nosotros entendamos de que Jesús es Dios y por lo cual es el Mesías que vino a morir por nosotros. Entonces, Juan el Bautista tiene ahí mismo un pedazo más de la historia que relata de que él hace otra comparación, o no otra comparación, sino que él nos da a entender algo importante acerca de Jesús. Para los que están observando a Juan en ese momento, que esperaban un Mesías que lo librara del yugo romano, que se sentara como un rey a gobernarlos y que arrasara con todo aquello que iba en contra del pueblo de Dios. Juan tiene esa idea o argumento. ¿Cuál es la visión o perspectiva que da Juan acerca de Jesús?
Sí, es bastante interesante la postura que expresa Juan, porque Juan lo que nos expresa es que Jesús no era solo una persona, Exacto. él era el Hijo de Dios, él era Ujú, la palabra, el Logos, ujú. y él era también el Cordero El de Dios. Cordero de Dios. Si la gente entendía esas tres cosas, ellos iban a entender verdaderamente la misión de Cristo. Si no lo entendían, entonces iba a pasar lo que pasó, que la gente siguió esperando a un rey que nunca Y llegó. que siguen esperando todavía. Lamentablemente es así. O sea, el pueblo judío hoy en día sigue esperando el Mesías. Exactamente. Me gusta cómo lo expresa Primera de Corintios 1:24. 1:24. En realidad me gusta el 22 porque nos da un poquito de contexto. O sea, los judíos buscaban señales, Sí. los griegos buscaban sabiduría. Pero este evangelio no es ni señales ni sabiduría, olvídense. Nosotros estamos buscando el poder de Cristo. Así es. Cristo es el poder de Dios. Él es precisamente el centro de todo. Y el que viene buscando señales se va a Se guayar. va a guayar. Así mismo es. Porque esto no es para nosotros andar mostrando milagros y ese tipo de cosas. Ciertamente pueden pasar, Sí. pero ese no es la finalidad del Evangelio. Ujú. La finalidad del Evangelio es traer salvación. Y es lo que algunos le llaman locura. Y nosotros, para nosotros es motivo de gloriarnos. El entender el mensaje que tenemos, el entender el Cristo al que nosotros servimos, Ujú. ese es el motivo de nuestra gloria. Sí. No es más de ahí. Y es interesante que lo que dice Gadi, que bueno, obviamente dice Juan el Bautista de que Jesús es el Cordero de Dios, hace resonar en el pueblo de Israel cuando ellos dicen, pero ven acá, pero que el Mesías no viene como cordero para acá. El No. Mesías lo que va a degollar cabeza y a instaurar un reino aquí y salvarnos de esto. No, con estas palabras Juan automáticamente derrumba y pone en contraposición de ellos el papel de Jesús como redentor, como un símbolo de lo que ellos practicaban, que lo vivían ahí mismo en su santuario, cada vez que hacían un sacrificio. Esa figura de ese sacrificio obviamente hacía alusión a Cristo y a su sacrificio. Entonces ahora a ellos se les abre los ojos y dicen, bueno, pero lo que yo pensaba ahora no es. O sea, el Así es. Mesías no vino para revolucionar y acabar con esto. No, el Mesías vino para salvarnos, que es una obra Claro, claro. más importante de lo que ellos entendían que pasaba. Necesitamos que Dios nos ayude a entender mejor su voluntad, porque si nos enfocamos en las cosas terrenales, nosotros querríamos que el Señor viniera a hacernos millonarios Claro. o a ponernos No, uno en una no te posición. vayas muy lejos. Tal vez hay Ajá. muchas personas que quisieran que Jesús venga ahora para que se lo lleve, sin pensar en el hecho de que, óyeme, pero todavía faltan personas. Faltan gente, Faltan claro que gente, sí. yo no me puedo ir solo. Esto no es el arca de Noé. Esto no es el arca de Exactamente. Noé. Aquí cabe más gente. Es O lo sea, que aquí no hay digo. un límite de personas. Es lo que digo, o sea, nosotros limitamos los planes de Dios a lo que nuestros ojos pueden Claro, ver. déjenlo fluir, gente. Nosotros nada más miramos lo que nos conviene. Ah, wow, qué bueno sería que Dios viniera hoy. Claro. Excelente. Pero y nosotros sabemos la gente que falta por conocer del Evangelio. Muchachos. Es importante ver el panorama completo, no solamente pensar en nuestro bienestar o en lo que a nosotros nos gustaría que fuera. Así es. Dios quiere hacer muchas cosas, pero nosotros tenemos que ser como Juan, humildes y ver las cosas eternas, no las cosas de este mundo. Así es. Entonces ahora vemos ya que Juan nos ha dado dos testimonios acerca de que Jesús es obviamente el Mesías, pero no solamente el Mesías, sino que es el Cordero de Dios. Y ahora pasamos no de Juan, sino a mucha gente. Sí. Mucha gente. Vamos a pasar a 6,000 personas, diría yo. 5,000 o 6,000 personas o Claro. más. Y es la aceptación y el rechazo, como lo titula la lección del martes. ¿Qué acontece? Que recordemos que Jesús hizo un milagro. La alimentación de los 5,000 o 6,000 personas. Eso se encuentra en el capítulo 6 del libro de Juan, si no me Así equivoco. es. Sí, Lo habíamos sí. leído en lecciones pasadas, creo que en la lección número 2, y habíamos visto incluso cómo Jesús obró maravillosamente. Pero ahora mismo Jesús se ha retirado a Capernaum y en una de las sinagogas dice un discurso acerca de lo que ha acontecido. ¿Qué aconteció allá? Jesús multiplicó los panes y los peces, lo que claro que había, sí. y sobró para darle un viaje de gente. Claro. Ahora bien, Jesús quiere hacer llegar a las personas eso que ha dicho a lo que realmente él quiere enseñar. Él habla de otro pan,
un pan que es el que realmente tú y yo debemos de comer. Y no solamente de otro pan, sino de otras cosas que igualmente tú y yo debemos aprovechar. ¿Qué encontramos ahí, Ari? Sí, sí, es bastante interesante porque cuando Jesús le dice, miren, de ese pan no hay, es del otro pan que hay, ahí viene la actitud de la gente. Ese no es el pan que yo vine a buscar. Ese es el que yo vine a buscar. ¿Es verdad? Yo me equivoqué de panadería. Ellos pensaban que Jesús le iba a dar comida siempre y que el plan de Jesús era el de alimentarlo siempre. Y para Jesús hubiese sido más agradable aceptar los halagos, aceptar Sí. la aceptación, aceptar que lo quisieran hacer rey. Sin embargo, Jesús fue claro, el evangelio no es eso. El evangelio no es ofrecer Claro. muchos bienes materiales. Y que el ofrecer mismo Jesús no muchas- tenía ni siquiera donde recostar su cabeza. De Exactamente. manera que, imagínate, el creador del universo no tenía ni una mesita. ¿Qué estamos pidiendo nosotros otra de eso? No, ya ustedes se pueden imaginar la cara de esa gente que dijeron, bueno, yo tenía otra expectativa de ti. Yo esperaba que tú fueras un rey, pero tú lo que eres un Un arrancado. arrancado, literal, que anda con uno a veces de maleante. Muchos se retiraron y Sí. nunca más volvieron a seguir a Jesús. De hecho, Jesús mismo le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quieren irse? Se van a ir. Váyanse. A lo que Pablo Váyanse. responde sabiamente, ¿a dónde iremos? Si en ti encontramos que hay Pero verdad claro y que tú eres sí. el que viene de parte de Dios o tú eres el hijo de Dios. O sea, ese testimonio que da Pablo, Pablo, mi hermano, te quiero. Nos vemos en el cielo. El testimonio que da Pedro es sumamente vital Así y hace es. referencia a lo que durante ese trayecto ellos han caminado con Jesús y se han dado a entender de que, oye, ciertamente sí, este es el Mesías, no hay por qué dudarlo ni darle mucha vuelta. Claro Pese a que que sí. Jesús le da el sermón a las personas, indicándole, óyeme, el pan verdadero que ustedes tienen que comer soy yo, no hay otro más. Este es el pan de vida, el cual ustedes tienen que probar. Las personas se alejaron porque no pudieron entender y comprender las sabias palabras de Jesús. Y precisamente hay que ver por qué nosotros estamos en la iglesia. Por la misma razón que Pedro dijo. Tú tienes palabra de vida Así eterna. es. Dejemos de buscar las cosas de este mundo y Así empecemos es. a buscar las cosas eternas. Pedro se quedó buscando cosas eternas. Él no se quedó porque Jesús le había multiplicado Claro. muchos peces No. y le había llenado una barca completa. Él podía haberse quedado por eso, Ujú. pensando en bienestar material. Sin embargo, él no se quedó por eso, él se quedó porque Jesús tiene palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a ir si no es a nuestro Señor y Salvador? Esa es una excelente pregunta. O sea, ¿sobre qué razón estás tú siguiendo a Jesús? O sea, ¿qué es lo que te motiva a ti a seguir a Jesús? ¿Pudieras tú estar viendo este video y ser de otra denominación y pensar, no, porque mi pastor me dijo a mí que aquí yo voy a estar bendecido? Y si a ti te da como hoy y te cae una cosa, ¿y qué tú vas a decir? Que el ¿Tú vas a Señor decir no me quiere. ¿Qué tú vas a decir? ¿Que no te quiere? ¿O tú vas a decir lo que dijo Job? Vine en cuero y el cuero me voy. Dios dio, Dios quitó. Jehová, Dios, Jehová. Hágase su voluntad. O sea, vemos aquí una comparación con lo que es nuestro mundo hoy en día de que, cónchale, realmente los discípulos y aquellas personas que siguieron a Jesús no era por los panes y los peces. Eso era Así mero. Eso era añadidura. Era simplemente porque Jesús era el Mesías. Él era la verdad como tal, era Dios encarnado entre nosotros. Y ya en este punto podemos ser sinceros, la mayoría normalmente está equivocada. La mayoría se retiró y no siguió Sí. más a Jesús. Así es. Sin embargo, unos poquitos entendieron que ahí estaba la salvación y se quedaron. Está fuerte esta lección. Dejemos de Quisiera seguir. quisiera escribir la par de gente ahora. Dejemos de seguir a la mayoría. La Dejemos de mayoría pensar nosotros tiene en la que razón. a veces nos llevamos de que, no, las iglesias están vacías y la discoteca tan llena y decimos, hay que estar donde está todo el mundo porque ellos son los que saben. No, no es así. Uno tiene que estar donde está la salvación, donde están las Exactamente. cosas eternas y donde podemos encontrarnos con Dios. No es donde esté más lleno, Ujú. ni donde nos den el mejor culto o No, el que eso no servicio. es que al final eso no va a definir cuán cerca estás tú de Jesús. Así O es. sea, que una iglesia esté llena no define que esa iglesia esté cerca de Jesús. Yo sé que suena un poco contradictorio decirlo. Yo sé que suena un poco contradictorio decirlo porque nosotros podemos entender o entendemos de que tal vez
Una iglesia donde estén muchas personas de diferentes edades o generaciones es una iglesia poderosa. Ciertamente sí, hay multitud de pensamientos, pero no necesariamente No es necesario. sea ese el lugar donde tú debas de estar o sea esa la iglesia donde tú debes de estar. Diría yo que el número no es lo que define, no es Exactamente. lo que define si la iglesia es la que yo debo de estar. Porque fíjate aquí, en este ejemplo, los propios discípulos, Jesús le encara y le dice, ¿ustedes se quieren ir? Si ellos se hubieran ido no pasa nada. Con No, uno que para se nada. quede o con el remanente, ya él hubiera resuelto lo que tenía que resolver y no pasa nada. Pese que a Jesús, incluso cuando ellos se quedaron, le dice que entre uno de ellos hay uno que Así es. tiene la mano áspera, refiriéndose a que iba a haber uno que lo iba a traicionar. O sea, Jesús Así estaba es. claro de quién estaban con él. Sí, No había claro. nadie que se le podía escapar. Él sabía quién estaba con él y verdaderamente quién sí permanecía con él pese a todo. O sea, nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. O sea, eso sería muy tonto. Tenemos que definir realmente cuál es la razón y el motivo por qué queremos ver a Jesús. Y no puede ser un motivo de cultura, de costumbre. No, 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 no. Debe de haber una relación íntima con Él para que nosotros apoyemos esa relación y entendamos que Jesús es el camino. Amén, así es, definitivamente nuestra vista no debe desenfocarse. No es donde tema lleno, es donde Dios verdaderamente está. Donde nosotros entendamos que ahí está Dios, ahí es donde debemos estar. Así mismo es. La lección del miércoles, testimonio del Padre. El testimonio más importante, el testimonio del Padre. ¿Y cuál Padre? El Padre a que Jesús hace afirmación. Dios el Padre, obviamente. O sea, vemos acá como el mismo Dios Padre e incluso el Espíritu Santo Sí, sí. se revelaron en diferentes ocasiones en la presencia de Jesús. Una de las ocasiones que más tenemos caso es cuando Jesús es bautizado por el mismo Juan el Bautista. Y dice, Sí. dice Juan el Bautista que él no conocía quién iba a ser el Cordero, el Mesías, él no lo Así sabía. es. Pero que el Padre le había dicho a él, oye, en quien yo pose mi espíritu, ese va a ser. Y en la ocasión en que Jesús fue bautizado, recordemos que el Espíritu Santo se posó como paloma sobre su hombro. Pero no solamente eso, Sí. sino que todas las personas que estaban ahí alrededor, incluyendo Juan el Bautista, escuchó la voz del cielo decir, este es mi hijo en cual tengo Contentamiento. contentamiento, complacencia. Complacencia. Tenemos un error de versiones. versión, Tenemos exacto. versiones diferentes. Pero eso no es nada. Eso no es diferente. Pero aquí vemos un momento donde el Padre mismo da testimonio acerca de Jesús. Este es mi hijo, el que tengo complacencia. ¿A quién más Dios hubiera llamado a su hijo en ese momento? A nadie. No hay registro de quien él pudiera llamar así. Pero es interesante cómo Dios no nos deja oscura. El que está buscando encontrar la verdad y la luz, Dios se lo va a señalar. Mira, le va a poner un spotlight ahí. Mano, para que tú lo sigas. Mira, óyeme, ahí es que tú tienes que óyeme. seguir. El que no se salvó en esa vuelta está feo. Porque oye el escenario. Sí, Oye el claro. escenario. Juan está bautizando Sí. un agua normal. Está predicando, llenando el camino. Jesús viene a él. Sí, sí. ¿Verdad? En otros evangelios hay más detalles acerca de la conversación que ellos tuvieron. ¿Cuáles son los detalles? Bueno, que Juan dijo, no, espérate, eres tú que tienes que bautizarme a mí. Y Jesús le dijo, no, espérate, hay que hacer la voluntad de mi Padre. Exactamente. Tranquilo. Juan lo bautiza, lo zambulle, lo levanta y ahí mismo desciende la paloma y la voz se escucha del cielo. Señores, no fue que la voz se escuchaba del vecino. No. Es la plena voz del Padre hablando a todos los que están ahí. ¿Cómo los discípulos todavía tenían esa osadía de preguntarle a Juan? ¿Tú estás seguro que sé? Mano, pero que ustedes lo están viendo. ¿Qué más ustedes quieren que yo haga? O sea, estaba explícito frente a sus ojos. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, si tú supieras. Así mismo es. Y lo vimos con la historia de aquel ciego que Jesús sanó y los demás cómo se cegaron. El que no quiere ver, Dios se lo puede mostrar con todos los reflectores y aún así no lo ve. Pero el que de verdad está buscando encontrar a Dios, lo encuentra, porque el Señor busca la manera de revelárselo y de guiarlo para que nada lo desvíe. Así que debemos mantener nuestro enfoque, saber a quién estamos siguiendo y seguirlo de corazón. No porque me dijeron, no porque me conviene, sino porque verdaderamente yo estoy buscando la salvación de Dios. Entonces, en la lección del jueves, Así que es es. básicamente casi la última lección, el testimonio de la multitud. A diferencia de la otra lección, en esta ocasión Jesús está celebrando una fiesta. Si no me equivoco, es en el capítulo 7 del libro de Juan,
que es la fiesta del El tabernáculo. tabernáculo, sí. Jesús está celebrando esa fiesta y en esa fiesta Jesús vuelve a hacer y a decir un discurso. El discurso hace Así es. referencia en relación a que él deben de comer su cuerpo, si no me equivoco, y deben de beber su carne. La gente se sorprenda y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Aquí qué está pasando? ¿Cuándo fue que cambiamos el menú? La gente se sorprende. Pero ¿qué es lo que pasa? Hubo una reacción en las personas y muchos entendían que Jesús era meramente un profeta. Así Otros es. entendían que era el Mesías y otros se preguntaron, ¿y él no es de Galilea? No, de ahí, y de ahí es que viene el profeta viene de Belén, de la descendencia de David, de ahí es que tiene que venir. no, esa fiesta se dio fea porque Jesús iba en plan bien de conocer a la Eso gente. siempre va en plan bien en la gente. Pero, o sea, ahí los fariseos estaban ya buscando matarlo. Sí. Ya ahí los fariseos estaban buscando, mira, ¿dónde que está el que todo el Ujú. mundo habla? Ven, enséñamelo, ven, que es para meterlo preso Claro, y matarlo ahí mismo. Incluso hubo un momento en que Nicodemo tuvo que intervenir por Jesús, Sí, claro. porque si no tal vez su hora hubiera llegado antes de. Y Nicodemo interviene diciéndole a los fariseos, Así ojo, él es el mismo Nicodemo que vimos en el capítulo 3, y el mismo Nicodemo que es fariseo. Claro, Le claro. dice, ¿y cómo nosotros vamos a juzgar a alguien de la ley Sin escucharlo, o sea, tú tienes sin que escucharlo? tienes que oírlo, o sea, ¿cómo tú vas a apedrear a una gente si ni siquiera él da su testimonio de su Exactamente. versión de los hechos? Deja que Exactamente. él dé su versión y después tú lo juzgas. Cada día eso pasa hoy en día. Hoy pasa, Oye, claro eso que sí. pasa. A veces nosotros nos hacemos un mundo de situaciones o de gente y no le damos la oportunidad de que esa persona den su versión Ni de de los que se hechos. expresen, De que se exactamente. expresen. Eso no puede pasar. No debería Pero pasar. eso pasa. Claro que sí, o Eso sea, es un grito lío feo. eso estaba en la ley explícito, que Claro. tenía que haber testimonio por lo menos de 2 personas más que dijeran a favor o en contra de esa Claro, persona, o sea, claro. eso no procede hacer la cosa arbitrariamente como la estaban haciendo los fariseos Y definitivamente. como tal vez hoy en día las cosas tal vez se hacen un poquito arbitrarias. También. Porque no neguemos que hoy en día, bajo lo que ya habíamos comentado anteriormente, que pareciera ser que a esos líderes les faltaba humildad, así como Juan, hoy en día Sí. se puede presentar las mismas ocasiones. Ahora bien, lo que nosotros no queremos es aquí a condenar a nada, pero sí hacer salvedad de lo que nosotros estamos estudiando. Y es el hecho de que, como en esos días se dio, y hoy en día se puede repetir, oye, miremos la Biblia, lo que pasó allí, Así y no nos es. hagamos los ciegos. Aprendamos de eso que está ahí, que por algo está escrito. No es meramente simplemente está escrito por estar, sino Así para es. que nosotros crezcáramos y aprendiéramos. O sea, fíjate cómo Nicodemo tuvo que salir a defender a Jesús sobre algo que era real. Oye, no lo puedes juzgar No, hasta que él se defienda. O sea, ¿cómo vamos a hacer un juicio sobre una gente que no? Dime, ¿tú has escuchado su versión de los hechos? no. ¿Tú me entiendes? No podían buscar mucha vuelta. Y de paso, ya en los versos finales del capítulo 7, dice que al final ellos se fueron, porque no había nada que buscarle. Simplemente se fueron y de ahí Jesús pasó a otra escena importante que tal vez veremos la semana que viene. Exactamente. No, definitivamente esta lección, no sé si lo notaron, pero no es que hemos dado lecciones nuevas. De hecho, estamos repasando cosas que ya Claro. hemos visto antes. Hablamos de Nicodemo antes, Ujú. hablamos de la multiplicación de los panes antes. Sí. Hablamos De Juan el Bautista habíamos hablado en Exactamente. otra Habíamos ocasión. hablado de Jesús como esa agua de vida Ujú. de la que todos tenemos que beber. Así es. Ya de todo eso se había hablado antes. Lo que estamos es recalcando las verdades importantes que tiene el Evangelio de Juan, antes de pasar a una nueva sección que ya la veremos la próxima semana. Y nada, con esto en mente y sabiendo que cada uno de ustedes ha hecho el esfuerzo de estudiar, nos despedimos en esta ocasión, esperando que les haya gustado lo que han escuchado de parte de nosotros. Suscríbanse, denle like, compartan con sus amigos, estudien fielmente y nada, nos veremos en otro capítulo de Locos por la Lección.